ahora está diciendo a los hermanos evangélicos: les vamos a entregar la Biblia a todas las escuelas, colegios, para que sea obligatorio estudiar la Biblia. ¿Apoyan ustedes o no? ¿Sí? ¿Eso tiene que hacer un presidente o tiene que hacer un pastor ese trabajo? ¿Quién tiene que hacer? ¿El Estado tiene que obligar a leer la Biblia? No. Pero hoy la gente sabe cuál es la función del Estado y cuál es la función de la iglesia. Hoy están confundidos porque creen que el gobierno, al obligar la religión, está haciendo bien. Estamos en las puertas mismas de una de las persecuciones más grandes que se va a desatar pronto. Muy bien, hermanos, un feliz sábado y que tengamos un feliz año, y de eso vamos a hablar, porque es muy hermoso el camino del Señor. El año hemos terminado el anterior sábado predicando y estamos comenzando el nuevo año predicando. Allí estuvimos el sábado pasado en Brasil y bueno, en todo lado, después de que terminó el último día del año, hemos visto unas celebraciones, pero como quizá nunca antes lo había visto. Los fuegos artificiales era realmente asombroso en muchas ciudades del mundo. Y en China celebraron el Año Nuevo hasta con el dragón en los cielos. Y era un holograma que presentaron con drones y todo, la ciencia y la tecnología están, y todos han dicho que este año tiene que ser el mejor año. Entonces, estaba leyendo y voy a leer esto y luego vamos a orar. ¿Qué podemos esperar nosotros? Porque uno es lo que el mundo celebra, pero otro es lo que el Señor tiene para con la humanidad. Y probablemente no sea lo que muchos están soñando con el año que acabamos de comenzar. En este librito, Evento de los Últimos Días, dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. Quizá el 2025 sea lo más espectacular que la palabra de Dios y la palabra profética nos ofrece. Y para poder escudriñar esto, voy a pedir que ustedes me acompañen con reverencia para que los niños estén con sus madres y los diáconos estén diaconisas al lado de los pequeños para que no haya irreverencia. Voy a permitirme arrodillarme para orar al Señor. Padre amantísimo, al abrir la Biblia, te abrimos el corazón y la mente para que tú, Señor, puedas imprimir en nuestras neuronas, en la voluntad, en la razón, en el conocimiento, los principios de tu ley. Señor, haz que esto sea una realidad, no solo para los que estamos acá presentes, sino para los que escucharán a través de los medios que tú tienes. Concédenos tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien. ¿Cómo quieren pasar el año 2025? Va a haber dinero, va a haber prosperidad, va a haber amor, salud, dinero. Quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, quisiera mostrarles un año nuevo triste. ¿Y cuándo ese año nuevo puede ser triste? Porque puede ser el año más maravilloso para nosotros, este 2025. Pero hay una condición. Aquí en el capítulo 16 de Primera de Reyes encontramos a un hombre, a un rey. Cuando él comenzó a reinar, versículo 31 dice, de Acab, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por esposa a Jezabel, hijo de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y adoró. Los matrimonios van a seguir existiendo, pero muchos se van a casar en yugo desigual. Para poder construir un matrimonio donde haya dolor y sufrimiento. Y yo a los jóvenes quisiera decirles, ¿no? Todos sueñan con tener un matrimonio, un hogar, una familia. Pero ¿qué tipo de hogar es lo que van a formar? Va a ser como el de Acab, que se casó con la mujer que jamás debería haberse casado, porque era una mujer que servía solo para adorar a los ídolos. Y no solo eso, Acab hizo imágenes de acera para agradar a su mujer. Y también a todo el pueblo de Israel hizo pecar. ¿Cuántos líderes van a llevar este año a sus familias y a la iglesia al pecado y a la apostasía? Hermanos, yo no los desearía que ustedes digan feliz año nuevo si va a ser una desgracia ese año. Estaba escuchando a un pastor evangélico que decía, y son palabras duras que yo escuché, y él decía, yo no quisiera ir a una iglesia adventista porque a las 11 de la mañana se reúnen, y nosotros no estamos muy lejos de eso. Y no solo eso, sino que los sábados pasan con días de padre y madre, del niño, de todo. Y yo he buscado en la Biblia dónde están esas celebraciones en la Biblia y no las encuentro. Y si yo me paro y les digo que eso es apostasía, me van a apedrear. Y él dice, gracias que no soy miembro de una iglesia, porque a mí no me van a agarrar ni por miembro ni por nada, porque no soy miembro. Pero él dice, yo no duraría a lo mejor una semana porque yo no soportaría todas esas cosas y lo denunciaría. Y él utilizó una palabra y dijo, yo no soy alcahuete de nadie. ¿Y quién es el que está predicando en la reforma del sábado y todo el estilo de vida para que este año sea un año bueno y no sea la repetición del año que hemos terminado? El mundo está preparando el engaño. Este va a ser el mejor año. Los americanos están soñando con Donald Trump. Enseguida vamos a ver. Porque creen que han encontrado un Constantino que hará Estados Unidos la nación más grande y poderosa.
Pero aquí hay un hombre que ha llevado al país a la apostasía, y ese año nuevo estaba reedificando en su tiempo Hiel de Betel, la ciudad de Jericó, como muchos harán construcciones y remodelarán sus casas, pero en el cimiento de esa casa colocaron vivo mismo a su hijo. ¿Y quién estaba haciendo? Era un rey, la cabeza del pueblo de Israel, y a costa de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra. Ahora, la palabra de Dios dice que vino Elías, ¿y qué le dice? Acab, el año nuevo que vas a celebrar va a ser triste. Porque ¿qué no va a haber, hermanos? Dice el versículo 1, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántos años nuevos Acab tenía que celebrar sin comida? Y si nosotros no aprendemos la lección, vamos a seguir celebrando los años nuevos con petardos y con cuetillos y con todo, pero va a ser años de dolor y miseria. Hermanos, yo les puedo decir, feliz 2025. Eso no depende de lo que yo les diga. De cada quien depende. Cuando Donald Trump dejó la Casa Blanca en el año 2021, muchos americanos pensaron que jamás va a volver ese choco. O gringo, ¿no? Porque durante ese gobierno, el dirigente republicano llegó a tener una popularidad de 40% como ningún otro presidente. Hasta llegó a tener al final de su mandato el 34%. Jamás había registrado una impopularidad tan grande. ¿Pero por qué? Porque en el 2020 no reconoció su derrota, que Biden la había ganado. Y hicieron un asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y eso fue realmente un desafío a la ley. Y le hicieron juicios, porque este hombre, con tanto dinero, había fracasado en la reelección y había salido derrotado. Y en el ámbito legal, tenía una sentencia en julio del año 2024, que el año que ha pasado, de la Corte Suprema. Pero allí le dieron una oportunidad que la sentencia sea ejecutada después de las elecciones. Tenía 34 cargos de falsificación de registros contables relacionado con los pagos para lograr el silencio de Stormy Daniels sobre la supuesta relación que la actriz que tuvo con él. Tenía muchos juicios, pero él dijo: yo voy a volver al Capitolio. ¿Y sabe qué es lo que preparó que Donald Trump regresara a ser candidato y ganara las elecciones? Habían 5 problemas. Ahora vamos a analizar que esos problemas no solo son de Estados Unidos, sino también son de acá. Durante el gobierno de Biden, la economía se fue abajo, producto de la pandemia. Y yo les pregunto, ¿Bolivia está económicamente mejor hace 5 años o estamos peor? ¿Eso va a mejorar? Entonces habría que pensarlo.
Hermanos, había llegado a una inflación al 10% que nunca se había registrado en Estados Unidos. Dijeron los americanos que si hay alguien que puede resolver ese problema, va mi voto con él. Y Trump dijo, yo voy a resolver ese problema. Ahora falta saber si va a resolver o no va a resolver, porque esos problemas económicos no solo son de Estados Unidos, sino de todos los países. Esta crisis fabricada va a seguir aumentando, porque es una crisis con los que manejan el mundo, lo han provocado. Pero no faltaron los grupos leales. ¿Y a quiénes los ganó Donald Trump? Nunca habían apoyado los morenos a los republicanos. Y yo no sé cómo los conquistó y se los ganó. A los jóvenes se los ganó. Y lo más interesante fue, los que hicieron la campaña por Trump, se lo ganó a los cristianos, porque había y hay un problema moral en Estados Unidos. Hay más lesbianas, hay más homosexuales, hay más crímenes, hay más asaltos. En el país más desarrollado, con FBI y con toda la policía que tiene, hay más crímenes en Estados Unidos. La gente está asustada, dice, ¿quién puede resolver ese problema? ¿Y nosotros tenemos los mismos problemas o no aquí? En las escuelas están enseñando el problema de la igualdad de género. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas morales. El presidente de Bolivia, hermanos, se ha sentado sobre la Constitución y lo ha pisoteado todo. ¿Qué gobernante en este momento, por lo menos en nuestro país, es digno de decir moralmente este es un hombre que tiene autoridad? No hay. Por más de corbata que sea, por más de poncho que sea, el hombre, si no tiene a Dios, sigue siendo mentiroso, ladrón y todo lo demás. ¿Quién va a resolver ese problema? El tercer problema es, Estados Unidos dice, los mayores criminales han entrado de afuera. Ustedes recuerdan que hace 2 días hubo un atentado, ¿no es así? Han matado. Y con la bandera de ISIS. Para los americanos, ¿quiénes son los mayores problemáticos? Los que vienen de afuera. ¿Y Trump qué dice? El 20 de enero llego y toditos afuera, toditos afuera. ¿Y los americanos qué dicen? Dale. ¿Cumplirá? Hoy estamos viendo un problema social en Latinoamérica. ¿Quién quiere recibir a nuestros hermanos venezolanos? ¿Es el mismo problema que existe en los otros países también o no? Hermanos, pero la parte que ganó más popularidad, la parte que ganó más votos, es Donald Trump dijo, conmigo se van a terminar las guerras. Yo no voy a mandar soldados a Afganistán, ni a Irak, ni a nada. El día que entre, la guerra de Ucrania y Rusia termina porque no voy a dar ningún apoyo, ni un peso. ¿Y los americanos qué están diciendo? Eso queremos vivir en paz. ¿Quién quiere guerra en estos días? Pero los gobiernos son ambiciosos y van a seguir provocando más guerras ¿o no? ¿Eso va a cambiar? No va a cambiar. El quinto problema.
Los demócratas han fracasado, ¿por qué? Porque con la Agenda 2030, los demócratas, que eran parte de las Naciones Unidas y parte del catolicismo, del socialismo del siglo XXI, han dicho de que hay que dar más libertad en matrimonios del mismo sexo, más libertad, que haya, hermanos, más libertad a los migrantes que entren a Estados Unidos, libertad por todo lado. Y eso ha devaluado la parte moral. Tenemos una crisis moral en Estados Unidos y ahora Trump dice: yo voy a resolver todos esos problemas. Pero ahora está diciendo a los hermanos evangélicos: les vamos a entregar la Biblia a todas las escuelas, colegios, para que sea obligatorio estudiar la Biblia. ¿Apoyan ustedes o no? ¿Sí? ¿Eso tiene que hacer un presidente o tiene que hacer un pastor ese trabajo? ¿Quién tiene que hacer? ¿El Estado tiene que obligar a leer la Biblia? No. Pero hoy la gente sabe cuál es la función del Estado y cuál es la función de la iglesia. Hoy están confundidos porque creen que el gobierno, al obligar la religión, está haciendo bien. Estamos en las puertas mismas de una de las persecuciones más grandes que se va a desatar pronto. Ahora, en este mismo librito, Evento de los Últimos Días, ¿cuándo viene el fracaso? ¿Por qué Estados Unidos está condenado al fracaso? Cualquier país. Cuando Acab, ¿qué era Acab? ¿Poder religioso o poder político? Poder político. ¿Y Jezabel qué era? Poder religioso. ¿Se casaron o no? Y el día que se casaron, Acab, ¿qué hizo? Hizo construir todos los santuarios para los dioses paganos. Y tras que cometió ese pecado, hermanos, vino una sequía de casi 4 años. Yo en algún momento pensé que los hermanos evangélicos, cuando hacían esos milagros, hace 5 años, antes de la pandemia, hacían milagros por todo lado. Ahora ni el Pare de Sufrir ya no está haciendo milagros. Porque el COVID ha llegado y yo dije, a todos los que están enfermos de COVID, manden a las iglesias que hacen milagros. Y dijeron algunos hermanos, el que hacía milagro también con COVID ha muerto. ¿Era verdadero el milagro que hacían o no? Y hoy nosotros vivimos en el tiempo del engaño. Todos están engañados. Y el mundo se está preparando al engaño. Estaba escuchando esta mañana un mensaje. Dice que los ovnis están viniendo, los extraterrestres están hablando al Papa y le están diciendo cómo vamos a salvar este planeta. ¿Y quiénes son esos extraterrestres? ¿Usted cree que son hijos de Dios, ángeles de Dios que están viniendo a esta tierra para comunicar buenas noticias? Ahora, dice aquí, cuando nuestra nación promulgue
leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observación del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional será seguida por una ruina nacional. Hermanos, ¿entienden eso? Donald Trump está diciendo, tras que entré, vamos a revolucionar el mundo. Y su lema se llama, ¿no? Otra vez, Estados Unidos va a ser la primera potencia del mundo. Y todos los americanos están diciendo, eso sí que está bueno, este va a ser el mejor año. Pero ya han sacado en las leyes, en el Congreso de Estados Unidos, leyes no solamente para decir que el niño no tiene género. Por más varoncito que sea, cuando sea mayor va a elegir a ver si es hombre o mujer. ¿Hay leyes que están sacando en contra de la ley de Dios o no? Ahora, ¿qué tipo de año nuevo quieren ustedes? Entonces, aquí va el estudio en serio. ¿Qué tipo de año nuevo queremos? Un año nuevo que sea conforme, gracias, conforme a la palabra de Dios. Muy bien. ¿Sabe? Los judíos guardan un año nuevo que se llama el Rosh Hashanah. Y literalmente significa la cabeza del año. Es el año nuevo judío. Pero ¿qué hacen los judíos para celebrar el año nuevo? Se dedican el tiempo a la oración, a analizarse uno mismo para regresar de la apostasía al camino correcto. Ellos dicen, vamos a revisar nuestra vida pasada durante el año. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Para que haya una reforma en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras vidas. La festividad marca el comienzo de un periodo de 10 días, conocido como el Yamim Noraim. Significa días de reverencia o grandes fiestas, que comienza con el Rosh Hashanah y termina con el Yom Kippur, el día de la expiación. Nosotros estamos esperando cielos nuevos. ¿Eso qué significa? ¿Ese es el verdadero año nuevo o no? Donde ya no more la justicia ni la injusticia y el pecado. Los judíos han celebrado este año nuevo, el Rosh Hashanah, en el mes de Tishrei, en el séptimo mes. Pero como nosotros vivimos en un calendario romano, gregoriano, no cuadra, porque el año nuevo que hemos pasado hace 3-4 días no es el año nuevo bíblico. Es una adoración al dios Jano, un dios de los romanos. Hasta en eso nos ha engañado, y Daniel 7:25 decía que el cuerno pequeño pensaría en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Ha cambiado los tiempos. Nos han hecho creer que Navidad es el 25 de diciembre y el Año Nuevo es el 1 de enero. Pero nada que ver con lo que la Biblia enseña. Hermanos, Dios ha dado el sol, la luna, para marcar las estaciones y las estrellas. Ahora, esta jornada es decir que nosotros estamos viviendo en el año 5.787
5.875. En ese año vivimos, dicen los judíos. Hermanos, ese es el calendario de Menorá, que es el calendario judío. ¿Cuándo comienza? 10 días antes de la expiación. ¿Por qué ellos celebran esto? No solo como pueblo judío, sino ellos dicen, celebramos esto porque creemos que el año nuevo comenzó con la creación de este mundo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estableció un Rosh Hashanah en esa fecha, y que la humanidad debe recordar quién hizo los cielos y la tierra. Según la historia en este tiempo, Dios quiere dar los mejores años de aquí en adelante, pero esos mejores años son condicionales. No dice que va a haber lluvia a su tiempo. Deuteronomio 28 dice, ¿cuándo va a haber la lluvia a su tiempo? ¿Cuándo la cosecha va a ser abundante? Que lo que hayas sembrado se va a encontrar con la otra siembra. ¿Cuándo te va a ir bien? Cuando guardemos sus mandamientos. Cuando obedezcamos sus mandamientos. Ahora el Señor dice, te va a ir bien a ti. Nunca serás la cola, serás la cabeza. ¿Quieres tener un año bendecido por el Señor? Obedece los mandamientos de Dios. Ahora, ¿dónde está el verdadero año nuevo? ¿Dónde creen que está? ¿Está en la Biblia o no? Sí, pero ¿en qué capítulo está? A ver, vamos a ir al Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y aquí dice así, versículo 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, también el 10º día de este mes, 7º será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de entre su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla esto a los hijos de Israel. Ahora, el día de la expiación es un examen a todo el pueblo. ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? Porque una vez que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, en el día de la expiación, va a traer bendición. Y todos serán bendecidos para comenzar el próximo año. Pero si aquel que no se ha afligido, que no ha arreglado su cuenta con el Señor, que no ha preparado su corazón, que no ha puesto su vida en armonía con los 10 mandamientos, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor. Lo voy a destruir. ¿En qué fiesta vivimos, hermanos? ¿Cuál es la fiesta que vivimos hoy? En el día de la expiación. Hoy es tiempo de celebrar como el mundo celebra las fiestas.
Hoy es tiempo de hacer lo que el mundo hace. Hoy es tiempo de, hermanos, pedir al Señor que nos dé su buen espíritu para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que llamemos a la santa convocación, para que la trompeta suene y la gente sea convocado a venir a las santas reuniones, para que haya una conversión de la vida, un cambio de actitud, un cambio de mente, porque el Señor nos va a bendecir cuando Cristo en el lugar santísimo termine la obra de la expiación. Él se sacará la vestidura sumo sacerdotal. ¿Y qué ropa es lo que se va a poner, hermanos? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a decirnos el feliz año nuevo. Ese feliz año nuevo será, como dice Apocalipsis 21, no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas habrán terminado. No habrá muerte, no habrá pecado, no habrá, hermanos, nada. Sabemos que pasaremos 1000 años y después de 1000 años ocurrirá eso, que todos los pecadores serán destruidos junto con Satanás y entonces comenzará la eternidad. ¿Cuándo entendieron esto el movimiento adventista? En 1844. ¿Pero qué les aclaró esto? La verdad del santuario. Hoy nosotros necesitamos comprender la verdad del santuario porque fue la clave que aclaró el misterio del desengaño o del engaño que habían estado en 1844 los pioneros adventistas. Y no solo que les aclaró el panorama, sino que les reveló un sistema de verdades que eran muchas verdades. A partir de entonces, Dios mostraría un sinfín de verdades. ¿Cuáles son esas verdades, por ejemplo? ¿Cuáles? La verdad del sábado, la verdad de los mandamientos de Dios o no, que están vigentes. ¿Qué más? Hermanos, podríamos pasar que todas las doctrinas y las creencias bíblicas están cimentados en la verdad del santuario o no. Ahí está la santificación, ahí está la justificación, la reforma pro salud, la reforma educativa, está la reforma de la vestimenta. Hermanos, ¿qué verdad no está en el santuario? Y si nosotros deseamos que 2025 sea un año diferente, tenemos que volver a estudiar la verdad del santuario. Amén. ¿Y es lo que más se ignora en el pueblo o no? Por eso ahora hemos entrado con fiestas que no tienen nada que ver con el sábado, ni con los principios de la Biblia, ni con los testimonios. Si no, sufriremos otra vez un engaño. ¿Los discípulos fueron engañados o no? ¿Y cómo fueron engañados? Ellos decían, Jesús se va a sentar en el trono de David. ¿Y esa era verdad? No, no era verdad. Jesús no tenía que sentarse en el trono de David, tenía que venir como un cordero a morir en la cruz del Calvario. ¿Y por qué fueron engañados? Porque ellos buscaron una grandeza nacional. Nosotros como iglesia podemos tener más de 20 millones, pero ¿cuántos temen a Dios? ¿Cuántos han puesto su vida en orden a los principios de la palabra? ¿Cuántos, hermanos, hoy estamos en ese camino de la obediencia? ¿O estamos en apostasía? ¿O estamos en cosas que no corresponden a la verdad? Para ellos no puede haber un año nuevo. El año nuevo será de dolor y sufrimiento, porque así como la canción dice, ¿no? Perder los bienes es mucho. Perder la salud es más. Pero perder la vida eterna es, hermano, no vale la pena vivir si vamos a perder nuestra salvación. Y estamos
a un paso de que esto acontezca, porque puede ser el 2025, la vida de muchos puede ser el último año. Y hoy tenemos que terminar, hermanos, en paz, todos los días, como que mañana vamos a morir, hoy vamos a morir. Esa es la consagración completa que necesitamos. Los discípulos, Jesús les dijo claramente: yo voy a morir en Jerusalén, voy a ser entregado en manos de pecadores. Pero ellos, ¿qué esperaban, hermanos? Un año nuevo diferente. Decían: Jesús se va a sentar en el trono, nosotros a la derecha, el otro a la izquierda, ministros de ese reino, un reino temporal. Y hoy el mundo cristiano, el mundo adventista, estamos engañados de la misma manera como los discípulos, porque no entendieron la verdad del santuario. En la verdad del santuario, Cristo tenía que morir en el altar del sacrificio. Y tras que murió Jesús en el altar del sacrificio del santuario, estaba el siguiente mueble. ¿Cuál era el siguiente mueble? La fuente de bronce o el lavacro. ¿Qué representaba eso? La resurrección de Jesucristo. ¿Cristo resucitó o no? Y después debería ascender al lugar santo, al Santísimo del santuario celestial. ¿Entendieron eso? No entendieron. Hoy nosotros estamos repitiendo la misma historia porque la verdad del santuario nos hemos olvidado. Hermanos, esto está enseñado profundamente en la verdad de los testimonios, porque la verdad del santuario es una estructura de salvación. El santuario será purificado, en el cielo será purificado de todos los pecados que han sido confesados y que el Señor, hermanos, ha colocado a cada pecado de cada uno de nosotros, después del arrepentimiento y la confesión, perdonado. Pero queda un registro. Y el Señor tiene que limpiar ese registro en el cielo. Pero no solamente tiene que limpiar ese registro en el cielo. Nosotros somos un santuario. Y tiene que limpiar también de nuestro corazón y nuestra mente. Lo mismo que está pasando en el cielo, también tiene que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Nuestro cuerpo qué es, hermanos? Templo del Espíritu Santo. Hay un atrio y hay un lugar santo y santísimo. Aquí debe estar guardados los mandamientos de Dios, los principios de su palabra. Aquí se tiene que desarrollar el carácter de Cristo. Y tenemos que ser tal cual es. Y todas las avenidas del alma, las puertas que entraban al atrio y al lugar santo están aquí. Y tienen que ser resguardadas para que ningún profano entre. Este es tiempo de preparación. Esos 10 días de aflicción, esos 10 días de introspección, esos 10 días de meditación, de arrepentimiento, de oración, de entrega, de consagración, se tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros en este tiempo corto que nos queda. Y yo quiero terminar. Acá tengo una cita que me gustaría leerlas y con esto voy a terminar. Dice así: en Evento de los Últimos Días, en el capítulo 11, en la página 159, dice así: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Eso es lo que estamos viendo o no? ¿Quién está dirigiendo todo? Hermanos, están por imponer la observancia del domingo. Este año va a ser decisivo. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos.
Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca a quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende él ser el mismo Cristo. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, éste a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esos espíritus del mal hoy están presentes, trabajando, no solamente con el gobierno americano, está trabajando también con Naciones Unidas, con la OMS, con la UNESCO, en nuestros países, a través de los 3 poderes que el mundo ha adoptado como sistemas de gobierno. Queridos hermanos, hoy que el Señor nos ayude a comprender el tiempo en el que vivimos. No es un tiempo cualquiera, es un tiempo solemne. Hermanos, pronto va a amanecer la mañana, esa mañana gloriosa. Pronto la obra de Cristo en el lugar santísimo se va a terminar. Y el transformar el carácter de cada uno de nosotros es la tarea más grande que Dios quiere terminar y que Él quiere hacer propio en nuestra vida. ¿Cuántos desean que realmente este año sea el año de nuestras realizaciones espirituales? ¿Cuántos dicen amén? Y que este sea un año tan bendecido que podamos vivir más cerca de Cristo y más cerca del cielo. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos guarde.